Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia. ¿Con quién? Pues con el mejor para hablar de historia, don Alberto Garín. ¿Qué tal? Pues aquí me tienes, sorprendido de verte hoy tan bien peinado. Bueno, a ver, es que claro, he llegado recién duchado, pero esto en cuestión de minutos desaparece. Entonces me parece Hay que aprovechar, que... hay que aprovechar, hay Sí, que por aprovechar. eso, ¿Qué más? grabemos rápido porque si no luego esto Vale, ya no vale, va a ser así. vamos a grabar rápido. Tú vienes en tu línea, bien, Yo vengo, elegante. yo vengo disfrazado de Alberto Garín. ¿De qué vienes a hablarnos hoy? Porque comentamos en otro pedazo de historia, bueno, comentaste tú en realidad, la cuestión de la Primera Guerra Mundial, los flecos que se dejaron y las consecuencias. Sí, porque claro, en la Primera Guerra Mundial todos sabemos que termina con la paz de Versalles, pero es la paz que firman los alemanes. Y en la Primera Guerra Mundial combate mucha más gente. Combaten los austrohúngaros, combaten los turcos, combaten los búlgaros en el bando perdedor. Y hubo que firmar la paz con cada uno de ellos. Y son paces que hasta hoy estamos viendo sus consecuencias. O sea, sobre todo las que firmaron con el Imperio Otomano, como vamos a ver al final del programa, cuando hablamos de los conflictos de Armenia, de Kurdistán, Israel y Palestina, el Líbano, Siria, es el resultado de la no paz de Chebres, porque los turcos se negaron a aceptarla. Entonces, son esas paces que se nos olvidan y que, sin embargo, ya digo, tienen recorrido hasta 2026. Pues mira, qué interesante. Es verdad que el Imperio Otomano es conocido, pero no en profundidad. Así que bueno, vamos con ello. De modo que, si te parece, vamos a entrar a todas esas otras paces, resultado de la Conferencia de París, que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial contra los otros contendientes que habían peleado contra la Entente, contra británicos, franceses, estadounidenses, italianos. Recordemos, en principio esa Primera Guerra Mundial se había detenido en aquel famoso armisticio del 11 de noviembre de 1918 a las 11 de la mañana. Al menos en el frente occidental, en esas trincheras donde combatían, por un lado los alemanes y al otro lado las trincheras, belgas, franceses, británicos, estadounidenses. Porque ese armisticio fue llegando a los otros frentes en los días siguientes. Y aquí es donde hemos de recordar que en esa Primera Guerra Mundial, en el lado de los imperios, no solamente estaba Alemania, que es con quien se había firmado el Tratado de Versalles en junio de 1919, sino también estaba el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y Bulgaria. Y con todos ellos hubo que firmar la paz. Lo que vamos a hacer es recorrer de manera cronológica las sucesivas paces contra todos estos enemigos derrotados. Y vamos a comenzar por el Tratado de Saint-Germain-en-Laye, que va a ser firmado en septiembre de 1919, el 10 de septiembre de 1919, con Austria. Muy interesante, porque en principio quien había entrado en combate era el Imperio Austrohúngaro, que era mucho más grande que esa Austria resultante de la guerra, que sigue siendo la actual República de Austria. Porque a lo largo de 1918, ya dentro del periodo bélico, ese imperio austrohúngaro se había ido descomponiendo. Por un lado, la división entre sus dos partes fundamentales. Por un lado Austria, por otro lado el Reino de Hungría. Hemos de entender, y esto es importante, porque con Hungría habrá otra paz posterior, la paz de Trianon, hemos de entender que en la constitución del imperio austrohúngaro, Austria controlaba una serie de territorios, Hungría controlaba una serie de territorios. Y cuando hay que firmar la paz, Austria cederá una parte de sus territorios y Hungría tendrá que ceder otra parte. Y la que más territorio va a perder va a ser Hungría, que no Austria. Pero además es interesante entender que en el momento que quien firma la paz, esa paz de Saint-Germain-en-Laye, es una república que además se llamó República de Austria Alemana. Ese calificativo final de alemán va a ser importante en el proceso de negociación, porque una de las posibilidades que se plantearon los austríacos al terminar esa Primera Guerra Mundial y ante la descomposición del imperio fue directamente integrarse en Alemania, algo que, como veremos a continuación, quedará estrictamente prohibido. Pues bien, dado que el país que firma la paz es la República de Austria, lo que van a hacer los austríacos durante el proceso de negociación es insistir en que no son ellos los que han iniciado la guerra, que además la guerra comenzó precisamente en el enfrentamiento, la guerra declarada entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia, en aquellos finales de julio de 1914. Claro, la República de Austria considera que ellos no son
ese imperio austrohúngaro. Hemos de pensar que habrá territorios de ese imperio austrohúngaro, una Checoslovaquia independiente, todos esos territorios del imperio austrohúngaro que se incorporarán a una Yugoslavia independiente, esos territorios del imperio austrohúngaro que se incorporarán a una Polonia independiente. Ninguno de ellos fue considerado como culpable de la guerra o como enemigo que tuvo que ser derrotado. Y claro, Austria trata de jugar esa carta y decir, de la misma forma que ustedes, señores, en la conferencia de París, no han exigido a la delegación checoslovaca o a la delegación yugoslava o a la delegación polaca que se sienten a firmar su rendición, aunque en el caso de Checoslovaquia el 100% formaba parte del imperio austrohúngaro, por tanto, de los enemigos de los que han ganado la guerra, ¿por qué se iban a hacer esa exigencia con la República de Austria? La cosa es que la jugada no les salió como ellos esperaban, de modo que tuvieron que firmar esa paz. Una paz que en gran medida, esa paz que se firma en septiembre del 19, es una réplica del Tratado de Versalles que se había firmado con Alemania. Austria es culpable de la guerra, Austria tiene que pagar unas indemnizaciones como resultado de esa guerra, Austria tiene que perder una serie de territorios donde se reconocen los derechos de autodeterminación de pueblos no austriacos, si queremos, de pueblos no germanoparlantes. Y aquí es muy interesante porque, al igual que va a ocurrir con Alemania, Austria cederá territorios donde la mayor parte de la población sí eran germanoparlantes, de modo que ese principio wilsoniano del presidente de Estados Unidos y sus 14 puntos de respetar el derecho a autodeterminación, pues con los perdedores no es que se respetara mucho. ¿Quién va a estar a cargo de la negociación por parte de los austriacos? Pues el canciller del momento, Karl Renner. Un personaje realmente interesante porque tuvo que comerse el marrón de poner fin a la Primera Guerra Mundial en esa Austria que ha dejado de ser la cabeza de un imperio y se ha convertido en una diminuta república. Y el mismo Karl Renner, muchos años después, en 1945, se convertirá en el presidente de la República de Austria, acabada la Segunda Guerra Mundial, cuando Austria vuelve a recuperar su independencia, separándose del Tercer Reich, vuelve a ser él quien tuvo que, en nombre de los austríacos, firmar la paz con los aliados. Un personaje realmente interesante. Creo que habrá pocas personas en el mundo que se hayan tenido que enfrentar en 2 ocasiones consecutivas con la necesidad de hacer que su país firme una derrota y una paz después de 2 guerras tan brutales como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En esencia, ¿qué es lo que se le va a exigir a Austria? Básicamente 4 grandes puntos. Primero, cesiones territoriales. Como digo, lo que en la actualidad es la República Checa es uno de los territorios que tiene que ceder Austria, y ese territorio, la Bohemia-Moravia, junto con Eslovaquia, va a constituir en 1918, ya antes del final de la Primera Guerra Mundial, ya habían hecho ese ejercicio de declarar su independencia, van a constituir Checoslovaquia, un país que va a desaparecer durante la Segunda Guerra Mundial, que va a aparecer después de la Segunda Guerra Mundial y que terminó por separarse en los años 90. Los austríacos además ceden la Galitzia, ese territorio del sur de Polonia que se incorpora a Polonia, y van a ceder buena parte de los territorios del norte de la extinta Yugoslavia, Eslovenia, parte de Croacia, en la costa sobre todo dálmata, lo que hace que con esa cesión Austria se queda sin salida directa al mar, y esto es importante para su actividad económica. También habrá de ceder el Tirol del Sur y otras regiones al sur de los Alpes a Italia. Y aquí es curioso porque recordemos que Austria no firma la paz hasta ese septiembre de 1919 porque las grandes potencias, franceses, británicos, estadounidenses, no tenían especial preocupación en sentarse a negociar con los austriacos. Consideraban que primero tenían que resolver el problema alemán. Quienes sí tenían interés en que los austriacos firmaran la paz y indemnizaran, entregaran territorios, eran los italianos, que habían sido quienes de manera brutal se enfrentaron durante 4 años a los austríacos. Y recordemos que en esa cesión de territorios, los italianos no consiguieron todo lo que ellos deseaban de los territorios que estaban reclamando a los austríacos. Sí, en gran medida al sur de los Alpes, no en la costa adriática. Y este va a ser uno de los argumentos empleados por parte de la sociedad italiana para apoyar el
auge que va a tener Mussolini a la vuelta de 3 años después de firmar esta paz, considerando que, pese al esfuerzo bélico que Italia había puesto en esa Primera Guerra Mundial, con 500.000 de bajas, no había tenido la recompensa a la que ellos aspiraban, de modo que podían hacer una reclamación ultranacionalista, que es lo que permitió ese auge y establecimiento del gobierno fascista de Mussolini. Bueno, interesante consecuencia de esta paz de Saint-Germain-en-Laye, un régimen fascista en Italia. Pero es que lo curioso está en que a Austria se le exige una serie de indemnizaciones económicas, comenzó a pagar, pero ya para 1932 dejó de pagarlas. En principio, con el plan de pago que se había previsto, Austria tendría que haber estado pagando hasta los años 60 del siglo XX. Pero pronto las potencias se dieron cuenta que el colapso económico de Austria era brutal. Había perdido no solamente esa salida al mar, con lo cual se le dificultaba un poco las transacciones comerciales, sino que buena parte de los territorios que había cedido a Checoslovaquia, a Polonia, a Italia, a Yugoslavia, eran donde estaban sus principales recursos, de modo que tenía que empezar prácticamente de cero. Y bueno, hay una hiperinflación en Austria equiparable a la alemana, pero en gran medida por otras razones. No es tanto el pago de las indemnizaciones como la ruina total que provocó el desmantelamiento del imperio austrohúngaro. Muy llamativo porque ese desmantelamiento del imperio austrohúngaro se va a reflejar en una singularidad muy interesante. Y aquí, Jano, tenemos que pensar en esa Viena de preguerra. Porque podemos decir que era la cuna intelectual, artística, cultural, y mira. En efecto, tal como estábamos comentando, esa Viena previa a la Primera Guerra Mundial había sido una de las ciudades intelectualmente más activas que se conocía ya no solamente en Europa, sino en el mundo entero. Hemos citado algunos nombres, vamos a recordarlos todos, bien, añadiendo a los que hemos citado. Pensemos en el terreno de las artes, Gustav Klimt, Adolf Loos en arquitectura con Otto Wagner, Gustav Mahler en música. En el terreno de la psicología es la ciudad de Freud o de Viktor Frankl, aquel judío que hablará de la libertad interior cuando terminó en los campos de concentración. En el terreno de la filosofía es la ciudad de Wittgenstein. En la economía de Hayek o de Mises. Pues bueno, esa ciudad viva, intensa, capital de un gigantesco imperio, se vino abajo. Es que en el momento que se firma la paz de Saint-Germain-en-Laye, la tercera parte de la población austriaca vive en esa Viena, que va a perder buena parte de esa población porque el país no es capaz de mantener una capital de las dimensiones que había tenido durante los tiempos del imperio, y que sin duda es el mejor reflejo de esa crisis económica que se provocó con la descomposición de ese imperio austrohúngaro y que la República Austriaca se vio claramente perjudicada. Hablábamos de 4 medidas: pérdida de territorio, indemnizaciones económicas. Hay otras 2 muy interesantes. Una fue la devolución de objetos de arte. Y aquí es interesantísimo porque lo que se va a reclamar son todos aquellos objetos de arte que los primeros archiduques de Austria, Habsburgo, más tarde emperadores, podían haber obtenido desde siglos atrás. O sea, no se estaba solicitando la devolución de objetos de arte saqueados durante la guerra, sino obras de arte, sobre todo italianas, que los Habsburgo habían ido recibiendo en los últimos 4 o 5 siglos. Pues muchas de ellas tuvieron que ser devueltas a Italia, pese a que podían haber sido adquiridas de manera legítima en tiempo de los emperadores. No solamente se hizo ese ejercicio, también hay obras de arte que se van a devolver a Checoslovaquia, lo cual no deja de ser curioso considerando que no existía Checoslovaquia. Y entonces los checoslovacos, van a reclamar en este solar que previamente se llamaba Reino de Bohemia. Pues aquí reclamamos las obras de arte que los bohemios del pasado regalaron a los emperadores. Queremos que sean nuestras. Y la última medida que se va a tomar va a ser la estricta prohibición de que Austria pueda incorporarse a Alemania. Entonces queda terminantemente prohibido el Anschluss, esa unión de alemanes y austriacos, que, como sabemos, será una medida que va a tomar 19 años después Adolf Hitler. Por cierto, Hitler, en sus tiempos de pintor, también estuvo en Viena, en esa Viena intelectualmente muy dinámica.
Pues bueno, casi 20 años después Hitler provocará esa unión-anexión de Austria a Alemania, demostrando cómo el Führer podía saltarse todas y cada una de las normas resultantes de la Conferencia de París, en este caso del Tratado de Saint-Germain-en-Laye. Bien, el resultado final fue la constitución de esa diminuta república alpina que es la Austria que conocemos hasta la actualidad y que de esa manera dejó de ser esa potencia fundamental que había ejercido cierta hegemonía en Europa, pues prácticamente desde los tiempos de Carlos V, ¿de acuerdo? Y sobre todo ya en el siglo XVII, cuando se convirtió en el gran bastión frente a los otomanos tras el último sitio de Viena provocado por los turcos. Tras la firma de la paz con los austriacos, los miembros de la Entente tuvieron que seguir firmando con los otros enemigos a los que había que cerrar el proceso bélico. Y el siguiente fue Bulgaria, donde se va a firmar el Tratado de Neuilly en noviembre de 1919. Interesante, un año después de terminar la guerra, por fin se firma la paz con Bulgaria. En el caso de Bulgaria, sus circunstancias son no tan brutales en las pérdidas como la que pudieron tener austriacos, húngaros o turcos, en esencia porque Bulgaria ya venía de perder un conflicto previo, las famosas guerras de los Balcanes, sobre todo la de 1913, el preámbulo de la Primera Guerra Mundial, donde los sueños de una gran Bulgaria, que no solamente contemplaba los territorios que conocemos hoy de la actual República Búlgara, sino parte de los territorios de la extinta Yugoslavia, de Rumanía, de Grecia, de Turquía, ya se habían perdido. Y lo que se va a hacer, en el caso de las compensaciones territoriales, va a ser un ejercicio menor. Se le va a entregar la Tracia occidental a Grecia, con lo cual Bulgaria pierde una salida directa hacia el mar Egeo. Obviamente, le queda la costa hacia el mar Negro, y va a perder algunos territorios que tiene que ceder a Yugoslavia, en lo que en la actualidad es la República de Macedonia del Norte. También se planteó la posibilidad de indemnizaciones económicas, aunque es algo que realmente no se llegó a hacer. La capacidad búlgara de pagar esas indemnizaciones era realmente inexistente, tampoco era plan de forzar mucho más la mano. Es curioso porque todo este proceso en Bulgaria se vivió bajo el reinado del rey Boris III, que en realidad, siendo búlgaro, su título era el de zar de los búlgaros, el zar Boris III. Un personaje que hasta el día de su muerte, poco antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, fue popular, fue básicamente popular entre sus ciudadanos, a pesar de su largo reinado en el que había perdido la Guerra de los Balcanes, pierde la Primera Guerra Mundial, termina por establecer ya para los años 30, por ciertas simpatías hacia Hitler, por permitir una serie de gobiernos de derecha ultranacionalista, algunos más próximos al nazismo, otros menos, pero al final terminó por convertirse durante la Segunda Guerra Mundial en uno más de los gobiernos títeres al servicio del Führer, y eso no impidió que hasta el final de sus días Boris III tuviera cierto reconocimiento por parte de los búlgaros. Boris III es el padre de Simeón de Bulgaria. Tú y yo, Jano, ya hemos hablado aquí de Simeón de Bulgaria. Es que a quién se le ocurre. Un rey pidiendo el voto. Pues cómo va a salir bien, claro, pues sale mal. Fue primer ministro. Che, bueno, pero ¿y qué? No, ¿a qué precio, querido Alberto? Pues al precio de que yo no sé si... Fíjate, era un país donde en algún momento yo creo que se pudieron plantear volver a tener la monarquía, pero con esa jugada... No, es imposible, claro. Si tú mismo ya estás renunciando. En fin, cosas que pasan. Pues sí, al final Simeón de Bulgaria y sus coqueteos con la política republicana en elecciones democráticas no le terminó de salir muy bien. Los búlgaros consideraron que esa firma de la paz de Neuilly no le fue favorable, lo cual es cierto. También consideraron que no se respetaron los 14 puntos de Wilson, por ejemplo, en los famosos principios de autodeterminación, porque en esos territorios de la Tracia occidental que se le entregó a Grecia, buena parte de la población era búlgara, viniendo a demostrar cómo esos 14 puntos de Wilson solo sirvieron para las potencias vencedoras, no para las potencias derrotadas. Pero sigamos avanzando en esta historia de las otras paces de la Conferencia de París
Y vamos a llegar a los dos capítulos más dolorosos, el de Hungría y el del Imperio Otomano. El caso de Hungría fue realmente complicado, pero hasta un nivel inesperado, y quizás es de las historias post Primera Guerra Mundial peor conocidas. Con Hungría se va a firmar la Paz de Trianon, que se firma en junio de 1920, por tanto, un año después del Tratado de Versalles con los alemanes. Pero es que Hungría, en ese periodo que va desde el armisticio de noviembre del 18 hasta la Paz de Trianon de junio del 20, vivió una revolución soviética que terminó en una guerra civil que va a vivirse en paralelo con la invasión por parte de Hungría de sus vecinos, en una guerra brutal, sobre todo contra los rumanos. Seguro que no son muchos los que conocen esa guerra rumano-húngara del año 1919, en la que los rumanos llegaron a ocupar Budapest, la capital de Hungría. Pongamos todo esto en orden. Insistimos, se ha firmado un armisticio en noviembre del 18. En ese momento ya hay una parte del viejo reino húngaro que ha proclamado su independencia, Eslovaquia, que junto con Bohemia y Moravia han formado Checoslovaquia. Vale. Hungría tiene que aceptar que ya ha perdido ese territorio. A partir de ahí se entra en una dinámica de descomposición de ese viejo reino húngaro. Recordemos, Imperio Austrohúngaro. Ya hemos visto que Austria controlaba una parte de ese imperio y que parte de ese imperio de Austria fue cedido, Chequia, sur de Polonia, norte de Yugoslavia. Pero es que ahora Hungría tiene que ceder la otra parte que controlaba como reino de Hungría dentro del imperio. Eslovaquia, la Transilvania rumana, territorios también en Yugoslavia, básicamente la zona de Serbia. Y todo eso se va a hacer de una forma virulenta. Porque en el momento que se separan Austria y Hungría, esa doble corona imperial del imperio austrohúngaro, en Hungría hay toda una dinámica de tensiones internas muy parecido a lo que estaba ocurriendo en noviembre del 18 en Alemania, cuando también hay un intento de revolución comunista, la que encabezaron Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, que ellos fracasaron. En el caso de Hungría también hay un movimiento de querer imitar la revolución bolchevique de Rusia, una revolución comunista que va a estar encabezada por Béla Kun, que va a conseguir tomar el poder en marzo de 1919, estableciendo la República Soviética de Hungría, y que controlará hasta agosto de ese año de 1919. Béla Kun después terminará exiliado en la Unión Soviética y allí morirá combatiendo durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, esa República Soviética de Hungría lo que va a provocar es una serie de tensiones internas dentro de Hungría en la que se mezclan los húngaros que están siendo desplazados de los territorios que los otros países, los nuevos como Checoslovaquia o Yugoslavia, o los viejos como Rumanía, se quieren apoderar. Parte del ejército que tiene unas tendencias políticas más a la derecha y que están en contra de esa revolución soviética. Y sobre todo, el empecinamiento de los vecinos, particularmente Checoslovaquia y muy en especial Rumanía, que tratan de apoderarse de buena parte de Hungría y que lanzan a sus tropas contra los húngaros, aprovechando la propia guerra interna entre los comunistas de Béla Kun y sus enemigos. Como digo, el resultado es que los rumanos, el ejército rumano llegó a ocupar en agosto del 19 Budapest. Ojo, estamos hablando de una guerra en la que hubo frentes, en la que hubo batallas, en la que hubo muertos. Después de 4 años de guerra, de la Primera Guerra Mundial, los húngaros se comen un 5.º año de guerra en su propio país. Es curioso porque las potencias de la Entente, franceses, británicos, estadounidenses, sobre todo franceses y británicos, le van a reclamar a los rumanos la necesidad de un paso atrás. Recordemos que los rumanos habían entrado en la Primera Guerra Mundial de forma un tanto tardía, ya para 1916, en el momento que ese intento por parte de los rusos, la ofensiva Brusilov, parece que estaba haciendo poner en jaque a los imperios centrales. La ofensiva fracasó, los rumanos fueron rápidamente conquistados por austriacos, alemanes y búlgaros. Digamos que se estaban tomando la revancha
de aquello que habían querido vivir en su momento y que no habían conseguido la Primera Guerra Mundial, o sea, habían sido completamente ocupados en 1916, 17 y 18, pues en el 19 tomaron amplia revancha de esos acontecimientos. Lograron por fin sacar a los rumanos de Hungría para noviembre del 19 y se lanza todo ese proceso de negociación con el objeto de firmar la paz definitivamente con Hungría, que es esa paz de Trianon, que digo que va a ser firmada en junio de 1920. Va a ser brutal para el viejo reino húngaro, aquel reino húngaro que era la mitad del imperio austrohúngaro. Pues esa paz va a ser absolutamente brutal. Hungría se va a quedar con el 27% del territorio que tenía antes de la Primera Guerra Mundial. Tiene que ceder todo lo demás a los vecinos, especialmente a Checoslovaquia y a Rumanía. Y en muchos casos, entregando territorios donde la población era húngara. Una vez más, el principio de autodeterminación defendido por Woodrow Wilson en sus 14 puntos, los perdedores no aplicaba. Y se va a quedar reducido a un 36% de la población que tenían antes de la Primera Guerra Mundial. Obviamente, al igual que le ocurre a la República de Austria, el resultado es una decadencia económica notable, que va a hacer que, a pesar de que también se le reclamen indemnizaciones económicas a Hungría, no tenga la capacidad de poder asumirlas, porque sencillamente le han destrozado el país. Curiosamente, frente a Austria, que se convirtió en una república, en esencia, porque los austríacos aspiraban a incorporarse a Alemania, Hungría va a permanecer como una monarquía, como un reino, y cuya cabeza podía haber sido Carlos IV, el legítimo último emperador del imperio austrohúngaro. Pero aquí van a hacer un ejercicio muy interesante, y es que en lugar de ser un reino con un rey, va a ser un reino con un regente. Miklos Horthy, y seguro que lo he pronunciado mal, porque el húngaro es un idioma realmente complejo de pronunciar. Y Horthy va a ser el regente que mantenga el poder en Hungría hasta la Segunda Guerra Mundial. Cuando Horthy va a ir favoreciendo a partir de los años 30 gobiernos de derecha nacionalista o de extrema derecha, bien alineados con la Alemania de Hitler, Hungría se convertirá en uno de los grandes aliados de esa Alemania de Hitler, y hay un momento, en noviembre de 1944, que Hungría quiso firmar la paz directamente con los soviéticos y los alemanes ocuparon Hungría. Fue un periodo muy breve, porque para abril-mayo del 45 ya había acabado la guerra, pero curiosamente Hungría terminó por ser otro de los países ocupados por los ejércitos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. En fin, que Hungría, terminada la Primera Guerra Mundial, quedó como un reino sin rey, que como sabes, Jano, es una fórmula que en España conocimos. Bueno, el caso de Franco en España, que era un reino sin rey, a esperas del retorno del rey. A que muriera el dictador y después ya Sí, es un caso particular, porque es verdad, al principio no fue así, pero enseguida España era un reino, pero no había rey. Pues sí, es el caso del régimen franquista, un reino sin rey. Con esas paces que se firmaron con Austria, con Bulgaria, con Hungría, en esencia lo que estamos viendo es dos procesos, uno que va a tener que va a explotar al cabo de 20 años, que es la Segunda Guerra Mundial, porque son países que se les arruinaron económicamente, van a tener un pequeño repunte en la segunda mitad de los años 20 que se va al carajo con la crisis de 1929, y eso va a favorecer el establecimiento de gobiernos de extrema derecha que fácilmente se van a aliar con la Alemania de Hitler. Y ya digo, Austria se incorporará al Tercer Reich, Bulgaria y Hungría serán fieles aliados de ese Tercer Reich. Y hay un segundo elemento de esas paces firmadas con Austria, Bulgaria y Hungría, que fue la cesión de territorios para la constitución de un país que terminó por fracasar, que es Yugoslavia. Entonces, claro, Yugoslavia fue de esos encabezonamientos claros y meridianos de Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, que quería ese proceso de autodeterminación, que creyó que se podía solventar en el caso de estos eslavos del sur, que es lo que significa Yugoslavia, el país de los eslavos del sur, creando un país único. Durante la Segunda Guerra Mundial,
Ya vimos como una parte de los yugoslavos, los croatas, no tuvieron ningún inconveniente en aliarse con Hitler, mientras otra parte de los yugoslavos, básicamente los serbios, se opusieron a Hitler. Y 45 años después de terminada esa Segunda Guerra Mundial, los yugoslavos terminaron por matarse entre ellos en las terribles y muy violentas guerras de Yugoslavia de finales del siglo XX. Pues bien, un problema planteado en estos tratados en los que posiblemente de forma un tanto artificiosa, quiso crearse un país, Yugoslavia, que no solo no se consolidó, sino que terminó por desmembrarse en las numerosas repúblicas que tenemos hoy, que son unas cuantas: Eslovenia, Croacia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Macedonia del Norte, y seguro que se me ha olvidado alguna por el camino. Bosnia. Y Bosnia además dividida en dos: la República Serbia de Bosnia y la República Bosnio-Croata. O sea, para que veamos el lío que no lograron resolver en la Primera Guerra Mundial y que colea todavía hasta hoy, porque los problemas de Kosovo o de Bosnia siguen siendo problemas hasta la actualidad. Pero curiosamente, y si bien es cierto que con el Tratado de Versalles, más la parte más vistosa de los tratados de Saint-Germain-en-Laye, Neuilly y Trianon, fuimos de cabeza 2 décadas después a la Segunda Guerra Mundial, si hubo algo, un resultado de esa conferencia de París y los tratados posteriores que van a colear hasta la actualidad, fue la paz que se le quiso imponer al Imperio Otomano. El Tratado de Sèvres, de agosto de 1920. Un tratado donde las potencias directamente tomaron ese viejo Imperio Otomano, ese imperio dominado por dinastías turcas, que controlaba aún un pedacito en Europa, toda la Anatolia hasta el Cáucaso, y se introducía en Arabia hasta el suroccidente en el Yemen. Pues todo ese territorio lo tomaron y lo trocearon con una visión claramente imperialista entre las potencias ganadoras, hasta el punto de que la cantidad de territorio que se le iba a dejar en el Tratado de Sèvres a la Turquía, al Imperio Turco, que aún podía sobrevivir, porque en principio el Tratado de Sèvres todavía se firma con el Imperio Otomano, con el sultán Mehmed VI, bien, era minúsculo. Y la cantidad de problemas que conocemos, que se van a seguir dando hasta la actualidad, en ese reparto extraño del Imperio Otomano, es increíble. Así que vamos a ir repasando los puntos de ese Tratado de Sèvres. Esencialmente, lo que decidieron, aquí ya no hay un debate sobre indemnizaciones y demás, es: vamos a trocear definitivamente el Imperio Otomano, y lo vamos a trocear favoreciendo ciertas nacionalidades, pero sobre todo permitiendo la constitución de una serie de mandatos imperialistas para las potencias ganadoras. En primer lugar, otro de los sueños de Woodrow Wilson fue la Gran Armenia. Armenia, la Armenia del Cáucaso, yo aquí les invito a que puedan echar un vistazo a ya 2 pedazos de historia que hemos hecho en el pasado, uno dedicado a la historia de los armenios en general y otro al genocidio, con Ricardo Gómez de la Serna. Bien, Armenia del Cáucaso, que era en gran medida parte del Imperio Ruso, con la Revolución Soviética ya había generado una república independiente. Lo que se va a hacer ahora es entregarle buena parte del sur de Cáucaso y del oriente de Anatolia para constituir la Gran Armenia. Insisto, otra de las obsesiones de Woodrow Wilson en su organización, en su reorganización del mapa del mundo. Más allá de que ya Wilson no pintaba en ese momento, el peso de su influencia se hizo notar en la constitución de esa Gran Armenia. Pero es que además, claro, los problemas con los armenios siguen siendo presentes hasta hoy, más con su vecino Azerbaiyán, pero siempre hay esas tensiones con la Turquía contemporánea. Se va a crear de manera efímera, porque no llegó a consolidarse, un Kurdistán independiente. Y aquí les invito a que echen un vistazo al pedazo de historias que ya hicimos sobre la historia de Kurdistán, en donde comentábamos esa efímera República del Kurdistán tras la Primera Guerra Mundial. Claro, el Kurdistán, dirán ustedes. Ostras, eso me suena, porque hasta la actualidad seguimos teniendo cuestiones con los kurdos en todas partes. Grupos considerados terroristas, kurdos terroristas en Turquía. Ha habido un intento de constitución Rojava de un Kurdistán independiente en el nororiente de Siria, que está siendo ahora
masacrado por el régimen del Golani. Hay un Kurdistán con una autonomía prácticamente independencia en el norte de Irak. Ese le conozco yo. Yo trabajé en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. E incluso en estos momentos de tensiones internas en Irán, también hay una minoría kurda importante en Irán que quizás pueda reclamar algún tipo de autonomía o de independencia si el régimen de los ayatolás se va al carajo. Vale. Armenia, un sitio conflictivo hoy. Kurdistán, un sitio conflictivo hoy. Como ven, empezamos bien en esas nuevas fronteras que estableció el Tratado de Sèvres. En la parte occidental se le quiso entregar la Tracia oriental a Grecia, y digamos el pedacito que quedaba de Turquía en Europa, y que los turcos siguen teniendo en Europa, se le quiso entregar a Grecia, pero también se le quiso entregar a Grecia la costa del Egeo, donde está Esmirna, bien, digamos la Jonia histórica. Pues eso no se le quiso, se le entregó a Grecia en el Tratado de Sèvres, y los griegos se lanzaron a la ocupación. El área de los estrechos propiamente dicha, donde estaba Constantinopla, hoy Estambul, ese área de los estrechos se convirtió en territorio internacional, de gestión internacional. Fue uno de los tantos territorios de gestión internacional que se inventaron tras esa Primera Guerra Mundial y que tenía que depender de la Sociedad de las Naciones. Vale. El sur occidente de Anatolia, más las islas del Egeo, ¿vale? Lo de Caneso, eso fue entregado a Italia. Ahí está. Bien. Y el sur oriente de Anatolia fue entregado a Francia, dentro de los mandatos que los franceses van a obtener en ese reparto que se hace del Imperio Otomano. Ustedes estarán diciendo, ostras, la Turquía europea que hoy conozco se la quedó Grecia, más el área de Esmirna, que es uno de los sitios más turísticos que tienen los turcos. El sur de Anatolia, el sur occidente Italia, el sur oriente a Francia. Hoy todo eso forma parte de Turquía, como buena parte de la Gran Armenia. ¿Por qué? Pues porque, como vamos a ver a continuación, estalló una guerra en 1919, una guerra de independencia turca. O sea, los turcos, después de haber combatido también ellos 4 años en la Primera Guerra Mundial, a continuación tuvieron una guerra de otros casi 4 años, la guerra de independencia turca, para tratar de recuperar todos esos territorios. Es muy curioso. Las potencias ocuparon los territorios, Grecia, Italia, Francia, los armenios, los kurdos. Una vez que hacen esa ocupación, digamos que se quiere consolidar lo que ya se ha hecho de facto y se quiere consolidar a través del Tratado de Sèvres, y lo que hicieron los turcos, encabezados por un líder militar muy famoso, Mustafa Kemal Atatürk, fue recuperar al menos todos esos territorios, digamos, del ámbito más turcófono, ¿vale? Porque luego, ¿qué va a ocurrir con la parte arabófona del Imperio Otomano? Pues esa directamente se la van a dividir entre británicos y franceses a golpe de mandatos. Es muy interesante porque de esa división hemos hablado mucho en pedazos de historia. Hemos hablado mucho cuando hemos explicado la historia de Israel, la historia de la Palestina que conocemos hoy, la historia del conflicto de Israel y Palestina. Pero también hemos hablado cuando hemos hablado de los árabes en general, porque es en ese momento cuando van a surgir una serie de estados independientes árabes, comenzando por Arabia Saudí y terminando por Jordania. Bien, todo es el resultado de ese Tratado de Sèvres, donde lo que quedó clarísimo es que en esa parte arabófona del Imperio Otomano, las promesas que se le habían hecho en su momento al jerife de la Meca, a Hussein, jerife de la Meca, ahí está la figura de Lorenz de Arabia, esas promesas se van a incumplir absolutamente todas, porque franceses y británicos ya habían decidido dividirse todos estos territorios, los famosos acuerdos secretos de Sykes-Picot, más allá de la promesa que Balfour podía haber hecho a la comunidad judía de también entregar un territorio. Ninguna de esas promesas, ni a la comunidad judía ni al mundo árabe parlante en general, se van a cumplir, sino que se van a dividir entre ellos los territorios. Vamos a tratar de entenderlo. De partida, la idea era que al jerife de la Meca, Hussein, de la dinastía hachemita, se le iban a entregar directamente todos esos territorios llamados árabes del Imperio Otomano. Más allá de la península anatólica, cuando Anatolia terminaba, lo que quedaba, que es el final de la península arábiga, hasta el Yemen, todo eso para el jerife de la Meca y al menos sus hijos. 3. Por un lado estaba Faisal, que es el que negoció en nombre de su padre. Si habéis visto
la película de Lawrence de Arabia, película más que recomendable. Peter O'Toole es el que interpreta y lo hace especialmente bien a Lawrence de Arabia. En esa película, el hachemita que más aparece, que lo interpreta Alec Guinness, es Faisal. Pues bien, en un primer momento tenemos Faisal, tenemos a Abdalá y tenemos a Ali. En un primer momento no se va a entregar un reino único, no les convence la idea de un reino único, sino vamos a renegociar con los hijos de Hussein y vamos a darles de diferentes territorios. A Ali, recibiendo, digamos, la herencia directa de su padre, se va a inventar un reino, el reino de Hejaz. Y el reino de Hejaz es esencialmente la costa de la península arábiga que mira al Mar Rojo y que por tanto controlaría los territorios de la Meca y Medina. Eso es el reino de Hejaz. Se constituye el reino de Hejaz, se le entrega al hijo de Hussein, sus vecinos del interior de la península arábiga, la dinastía Saud, los saudíes, entran en guerra con los hachemitas y conquistaron el reino de Hejaz. Para 1922 ya había desaparecido ese reino entregado a Ali, aunque creo que el reconocimiento internacional debe ser como en 1925 o por ahí. Bien, vale, los saudíes se han comido el solar originario de la dinastía hachemita, que era la zona de la Meca Medina, el reino de Hejaz. Vale, peor para ellos. Ya están los saudíes y los vamos a dejar ahí. Es Arabia, tampoco nos preocupa mucho. El gran descubrimiento del petróleo en Arabia Saudí va a ser posterior, el año 32. De modo que en ese momento, bueno, que se coman otro cacho de desierto tampoco les preocupa. Al otro hijo de Hussein, a Faisal, el que como digo aparece en la película, de partida le hacen rey de la Gran Siria. Una Gran Siria que abarcaba la actual República de Siria, el Líbano, pedazo de Irak, pedazo de Jordania. Aquello le duró poco. Hay una sublevación, a Faisal lo deponen y en realidad hay una sublevación porque los franceses son los que en aquel acuerdo secreto de Sykes-Picot ya habían decidido que se iban a quedar con eso que iban a llamar el mandato de Siria, actualmente Siria y el Líbano, de modo que al pobre Faisal lo tuvieron que cambiar de lugar y lo mandaron a Irak. Entonces dejó de ser rey de Siria para convertirse en rey de Irak. ¿Y en Irak qué habían hecho? Pues en Irak se constituyó el mandato británico de Mesopotamia. Entonces, en ese mandato británico de Mesopotamia, de forma graciosa, los británicos permitieron que Faisal, que se había quedado sin su gran reino de Siria-Líbano, se quedara al menos con ese reino de Irak. Y por fin, el otro pedazo que quedaba, Siria, Irak, el Hejaz hasta el Yemen, era el área de las actuales Israel, Palestina, Jordania. Ahí se estableció el mandato británico de Palestina. Si bien es cierto que muy rápidamente se segregó una parte de ese mandato para constituir un reino, el reino de Transjordania, ¿vale? Hoy reino de Jordania, que se le entregó a otro de los hijos de Hussein, a Abdalá, que es Abdalá es el bisabuelo del actual rey de Jordania, de Abdalá II. Bien, entonces a Abdalá se le va a entregar ese reino de Transjordania, digamos que fue una compensación por la pérdida del reino de Hejaz. Como los hachemitas se habían quedado sin la Meca, pues bueno, pues vamos a darles un cacho de desierto aquí en torno a Amán. Interesantísimo porque este es el rey que después va a estar sentado en la mesa de negociaciones cuando se constituya el Estado de Israel. Este rey, este último hijo de Hussein, al que le entregaron ese pedazo de desierto que es Jordania. Y por supuesto, la otra parte del mandato es donde en la actualidad tenemos Israel y Palestina, que como saben, por todos los pedazos de historia que hemos hecho sobre este tema, es uno de los focos de conflicto que se mantiene hasta la actualidad. Claro, una vez más, repasemos todos los territorios que he estado mencionando. Armenia, Kurdistán, Irak, Siria, Líbano, Palestina, Israel. Hasta hoy existe ese conflicto. Hasta hoy existe ese conflicto en esa paz, en ese tratado de Chevres que descompuso el Imperio Otomano y que tenía como objetivo único favorecer los intereses imperialistas de las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, no solo Francia y Gran Bretaña. Es que en el ajo también se metieron, como he dicho antes, Italia y Grecia. Italia y Grecia. Es cierto que todo esto no funcionó porque Ataturk
puso en marcha esa guerra de independencia turca de 1919 hasta el 23, cuando se firmó el Tratado de Lausana en julio de 1923, en donde se definieron las fronteras actuales de lo que conocemos como República de Turquía. Unas fronteras en las que Atatürk fue capaz de recuperar la Tracia Oriental y Esmirna, quitándoselo a los griegos, la Anatolia suroccidental y el Dodecaneso, quitándose a los italianos, la Anatolia suroriental, quitándose a los franceses, y la parte oriental hacia el Cáucaso de Anatolia, quitándose a los armenios, aparte de no permitir la creación del Kurdistán. Entonces, como ven ahí, Atatürk es muy curioso, porque ese imperio otomano, que había sido el eslabón más débil durante la Primera Guerra Mundial en el conflicto, y entonces los miembros de la Entente, franceses, británicos, estadounidenses, siempre consideraron que la forma más fácil de cortar los pies a los aliados, a los imperios, era por el Imperio Otomano. Ese mismo Imperio Otomano, cuando vio que lo que se jugaba ya no era sus posesiones en la península de los Balcanes o en Arabia, en el territorio arabófono, sino en la propia Anatolia, fueron capaces de organizarse e ir al combate. Pero claro, fijaos, hemos hablado de la guerra rumano-húngara de 1919. Estamos hablando de la guerra de independencia de Turquía de 1929-23, donde en muchos casos hubo tropas británicas o francesas o italianas. O sea, uno piensa que la Primera Guerra Mundial desde el punto de vista bélico concluyó en 1918 y como vemos los coletazos, por no hablar de la Guerra Civil Rusa, fruto de la Revolución Rusa, la de 1919-20, la de rojos contra blancos, en la que también se van a ver involucrados tropas británicas, estadounidenses. Entonces, claro, la Primera Guerra Mundial, para todos, no terminó desde el punto de vista militar en noviembre de 1918, sino resultado de estas malas paces, esto se va a alargar hasta el 19-20 en el caso de Hungría o Rusia, o hasta el 23 en el caso de Turquía. Claro, este elemento se nos suele olvidar, porque cuando Hitler 10 años después empieza a hacer saltar por los aires el Tratado de Versalles y adquirir una posición muy belicista, no es que los últimos combates hubieran sido 15 años atrás, en noviembre del 18. Es que los últimos combates habían sido 10 años atrás, en el 23, en Turquía. Entonces, claro, la memoria que tenían los europeos occidentales del conflicto estaba muy presente. Es que solo 10 años atrás, bien, todavía estaban en guerra. Pensemos que estamos grabando este programa en 2026. Ya hace 5 años de la pandemia. Sorprendente. Bien. Entonces, claro, parece que la pandemia fue ayer, la pandemia del COVID. Y no, ya hace 5 años. Y lo tenemos todavía muy presente. Pues es lo que va a ocurrir en la Europa que va a caminar hacia la Segunda Guerra Mundial. Que cuando Hitler se pone muy belicista, los europeos tenían una memoria de la guerra muy presente, porque al final los últimos coletazos militares de esa Primera Guerra Mundial concluyen con la paz de Lausana de ese julio de 1923. Ahí por fin todos los que habían estado involucrados en esa guerra terminan por firmar la paz. Como ven, el fin de la Primera Guerra Mundial fue mucho más amplio que el Tratado de Versalles. Que el Tratado de Versalles, en efecto, es prácticamente la causa de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que las otras paces no solamente prolongaron esa Primera Guerra Mundial por 5 años más, sino que las consecuencias de esas otras paces siguen provocando conflictos bélicos hasta nuestros días. Y hasta aquí, Jano, lo que quería contar de las otras paces de la Primera Guerra Mundial. Pues oye, muy interesante, Alberto, porque es verdad que estos tratados de paz no son conocidos, pero mira las consecuencias. Y sin embargo, como hemos podido ver, influyen hasta nuestro mundo contemporáneo. Qué maravilla. Oh, qué tristeza. Bueno, maravilla que al final piensa que no somos nada. Somos herederos de lo que pasó hace más de 100 años ya. Eso es. Nos creemos que hemos inventado el mundo ayer y en realidad no, hay que remontar un poquito antes. Claro, pues la historia es tan importante. Y menos mal que tú nos la cuentas también. Pues nada, yo me despido, pero me gustaría enseñar esta taza a Alberto antes. Por favor, adelante. Es una maravilla, está Felipe II, que está vendiendo muy bien. Y claro, en este espacio de historia, España solo teme a Dios y después de Dios a nadie. Felipe II, que hay que hacer un pedazo de historia de Felipe II. Ya lo hemos prometido, entonces hay que hacerlo. Hay que meterse. Bien. Y hay que seguir promocionando tus artículos de Freedom Collection.
Bueno, míos no, de la casa. O sea, recuerden que una forma de apoyarnos en B1 es que adquieran esos artículos, aparte que les dan una visión, o sea, proyectan ustedes una imagen alternativa caminando con ellos por las calles, que no es la que yo tengo. Entonces, por eso no proyecto esa imagen. Bueno, pero tu hijo sí. Mi hijo sí, Claro. pero además de forma concienzuda. Hombre, claro, como debe ser. O sea, es que, claro, el canalla de Jano le empezó a darle unas sudaderas y unas camisetas a mi hijo, la de la Cruz de Borgoña y la de los romanos. SPQR, claro. Bien, Sí, tiene la de Freedom. sí, que es así. Y entonces, chico, se quita una para ponerse la otra. Claro. Entonces, Además es que son muy calentitas, ya con el frío que hace, de verdad que vienen bien. pues Pero, bueno, mira, el próximo día que venga le doy calcetines. Yo soy de equipo doble calcetín. ¿Tú eres de equipo doble No, calcetín? No. no, yo tengo calcetines de invierno y calcetines de verano. Bueno, claro, es que eres un sabio. Yo en mi caso no. No sabría ni diferenciarlos. Pues Más gorditos, ¿no? son más gruesos gorditos. los de invierno. No sé, de hecho, no sé si tengo. Yo pues, doble calcetín. Que no son los de nieve, ¿eh? O sea, luego están los calcetines Hombre, gruesos. no, claro, ya, no, Vale, hombre, no, vale. ya me imaginaba. Vale, Hombre, vale. sí, eso sí que sabría diferenciarlo. Hasta ahí. Bien. Pero bueno, vamos a dejar aquí esta charla completamente frívola sobre vestuario. Centrémonos en la historia, centrémonos en pedazos de historia, porque recuerden que la mejor manera de apoyarnos para que mantengamos la producción, aparte de adquirir los productos de Freedom Collection, es que se hagan socios de nuestro canal. Así que están todos ustedes cordialmente invitados a incorporarse a nuestro club de socios. Y no me queda más que emplazarles a futuras ediciones de Pedazos de Historia.